Hola, hola. Aquí nos estamos juntando todos. Bienvenidos esta tarde. Por acá por el norte una tarde helada, auspicio de lluvia, felizmente, que le caiga agüita a la sequedad que hay aquí. En esta reunión extraordinaria que le damos las gracias a Ignacio que está presente, que es quien nos va a situar en esta fecha tan importante, y también a Silvio, que Silvio te teníamos un poquito perdido, pero sé que siempre estás con nosotros, ¿ya? Para que podamos escuchar esto, hacer las reflexiones respectivas. Te aprovecho a preguntar, Ignacio, eh, el día fuera del tiempo no es como el 26. ¿Qué pasa el 26 de julio? Que yo lo tengo marcado por el cumpleaños de uno de mis hijos y que sé que parece que hay algo como que queda entre un paréntesis ahí. Sí, no, el 26, el primer día desde esta mirada, el primer día del año. El 25 de julio es el 25 es el día fuera del tiempo, que es el martes. Ah, ya. Por eso, no es hoy día, no es hoy día propiamente tal. No, lo quisimos hacer hoy día para poder, porque yo lo quería, también lo propuse para la otra semana, pero querían, o sea, para poder prepararse, para poder Sí, pues. usarlo, sí. Oye, mira, ya tenemos, para que sepan, ya vamos subiendo y subiendo y subiendo, vamos como en los 35 participantes, así que les vamos dando las buenas tardes a todos, muchos que están permanentemente con nosotros, veo por ahí otros nuevos, quizás su primera vez. Vamos a dar unos minutitos para, no más allá de 5 minutos, para ya darle el inicio a esto, así que qué rico que nos están acompañando. El tema del número no es por una cosa de importancia ni netamente numérica, es por una cosa energética, ¿ya? Sin duda, más almas reunidas, enfocadas a estos temas, potencia mucho más la energía que siempre estamos queriendo transmitir y sobre todo construir y sobre todo expandir. Así que es muy rico que se hayan dado el tiempo y podamos estar juntos esta tarde tan especial. Bien, yo Esta creo tarde, que ya estamos en un genial. buen número, ya son las Vamos, 18:34, así que démosle nomás. vamos. Le paso la voz a Ignacio. Silvio, no sé si lo conocen todos. Si quiere, Silvio, da unas breves palabras de hola o lo que sea, para que nadie te sienta como un extraño, porque no eres nada extraño, eres parte del equipo de Ingeniería de la Conciencia. Así que ahí les paso la voz a ustedes. Ya, antes de pasar a Ignacio, saludos a todos. Aquí vamos a estar conversando hoy día de lo que se nos viene en el nuevo año y estoy muy expectante y atento a lo que va a decir Ignacio. Eso sí, tengo abierta aquí la carta astral del momento para ir cotejando desde lo maya con lo astrológico, a ver si vamos complementando algunas cosas. Oye, pero aquí estamos ya en otra, No, integrando la energía. qué rico que puede ir haciendo ese alineamiento, ¿ya? Claro, estamos integrando Y yo tecnología. voy a tratar junto a ti, Silvio, para que Ignacio esté fluyendo y canalizando lo que tiene que canalizar desde los maestros, el que vayamos conectando también con las cosas que son esenciales para People and Partner, como es el ejercicio de nuestra influencia e impacto, que entendemos que a eso le llamamos nosotros liderazgo, y también qué nos pasa todo en términos de nuestra versión de hoy día y a futuro y nuestro espacio para poder entregar nuestros talentos, que es a lo que nosotros le llamamos empleabilidad. Entonces, a partir de la info que nos vaya entregando, o que nos termine de entregar Ignacio, a ver si por ahí conectamos con eso también, más todas las preguntas que el resto tenga. Ahora sí que, Ignacio, todo Sí, suyo. vamos. Oye, sí, no, esto es un trabajo en equipo, sí, la verdad que estamos todos canalizando. Mira, la sesión de hoy día está como en tres etapas. La primera, una mini respiración, la vamos a hacer ahí para llegar. La segunda, tengo una mini presentación, que es como para situar el contexto, porque esta la verdad que es una sesión extra. eh, Situar el contexto de por qué la estamos haciendo. Y la tercera ahí, como decía la Janet, llevarlo al cotidiano de nuestro propósito y cómo entregamos ese servicio a través de nuestro trabajo. Entonces les propongo que hagamos una pequeña respiración para llegar, ¿eh? Que yo también andamos en estos tiempos un poquito arriba de la pelota. Eh, y por supuesto que súper abiertos a que vayan dejando sus comentarios en el chat para ver cómo se han ido sintiendo. Yo les propongo que ahí pongamos en el chat, después de la meditación, me encantaría saber, sobre todo en las últimas 2 semanas, cómo han estado, cómo se han ido sintiendo en frase, en cortito. Yo por lo menos me he estado sintiendo, o sea, está
estamos en un cambio muy potente, sobre todo por la sensación de aceleración, la sensación de intensidad, de muchas cosas por segundo. Entonces, y la pregunta, y sobre todo en nuestro trabajo, y por eso es importante esto que lo que vamos a hablar hoy día y quisimos hacerlo hoy día antes de que termine el año de esta, disculpe que está ahí, antes de que termine el año, desde esta perspectiva, para que podamos aprovechar sobre todo la próxima semana. Ya la próxima semana es justo el cambio de año. Entonces, los invito y las invito a cerrar los ojos, a ponerse cómodos, cómodas, a sentir su cuerpo, a sentir cómo llegamos a esta sesión. Sientan cada parte de su cuerpo, sus piernas, su abdomen, su glúteo, la zona de los genitales, la guatita, la parte de su corazón, los brazos, el cuello, la boca. Vamos subiendo la nariz. Sientan la parte de atrás de su cabeza, cómo está tensa, está relajada. Sientan sus mandíbulas, cómo llegan con sus mandíbulas. La tienen apretada. Los ojos, la parte de atrás de sus ojos, la parte de arriba de su cabeza, su pelo, sus manos. Y junto con eso sentimos nuestro corazón. Sientan su corazón. Y cuando logren identificar su pulso, hagamos 3 respiraciones profundas. Botemos el aire. Sostengamos un poco abajo sin respirar, unos 3 segundos. Volvemos a respirar, inhalar. Y sostenemos el aire. Una vez que llegamos arriba, sostenemos el aire. Y luego lo vamos botando a poco. Cuando lo botan completamente, sostengan abajo 3 segundos y vuelvan a inhalar. 3 segundos sosteniendo con el aire y botamos. Inhalamos nuevamente y cuando inhalamos, sentimos que inhalamos toda la vida, inhalamos el oxígeno que permite que nuestras células funcionen. Esa vida que los inunda, los limpia. Y cuando botamos todas las preocupaciones, todas aquellas cosas del día, todas esas cosas que nos dan vuelta en la cabeza, y las botamos y las entregamos para que la tierra nos ayude a hacernos cargo de esto. Porque ella nos ayuda a llevar todas estas preocupaciones, nos ayuda a resolver los problemas, porque somos un equipo con la tierra. No solamente somos un equipo, somos un mismo cuerpo con la tierra. Entonces tomamos conciencia cómo la tierra nos acoge, nos recibe, cómo somos la tierra. Somos una neurona de la tierra. Cuando respiramos, es la tierra respirando a través de nosotros. Ese es el nivel de conexión y cercanía que tenemos con este planeta. Y sientan ese corazón, cada latido. Sientan ese latido.
que late sin que nosotros hagamos nada. Es una fuerza que nos sostiene, que nos cuida, que nos quiere y nos ama. Es una fuerza que quiere lo mejor para nosotros. Y en todo momento nos está mostrando ese camino para desplegar todo nuestro potencial. Y ahora respiramos la última vez. Sostenemos arriba y vamos soltando. Y a la medida que vayamos soltando, vamos abriendo los ojos. Yo siempre agradezco por permitirme hacer estas meditaciones. Pero por lo menos ya llegamos. Así que, ¿cuál es el contexto? Y por eso les quería pedir que en el chat vayan poniendo cómo se han ido sintiendo en el último tiempo. Se han ido sintiendo frustrados, presionados, alegres, hiperexcitados. Ojalá una frase que les voy a hacer una pequeña introducción. La verdad que ha estado muy, muy, muy intenso todo, así que ha sido difícil poder preparar con todo lo que el detalle que me gusta a mí, pero creo que con esto va a ayudar. ¿Se ve? ¿La pantalla blanca? Sí, se ve perfecto. Bacán. Siempre parto con esta diapositiva que representa el absoluto, ¿ya? Desde esta mirada, desde la mirada de la ingeniería de la conciencia, y particularmente el campo conciencia, el absoluto representa lo que está antes de la conciencia y lo que es el todo y la nada al mismo tiempo. Entonces, es antes de que aparezca ni siquiera el pensamiento y es siempre le hago un honor a esa existencia plena que siempre está presente, porque es lo que somos nosotros. Entonces voy a poner acá la presentación. Lo primero que es el tiempo. Esto lo voy a pasar relativamente rápido, no voy a entrar en profundidad porque no es la idea de la sesión, pero sí ponerle en contexto de por qué estamos en esto. El tiempo desde esta mirada es una mirada donde todo ocurre en un momento presente eterno, ¿ya? Y lo digo, y lo estoy diciendo porque, con toda la responsabilidad, porque esto es un concepto que de aquí en adelante va a empezar a acelerar mucho más este entendimiento, ¿ya? Y porque va a ser necesario. El tiempo, como lo conocemos hoy día, ya no resuelve la complejidad de lo que está ocurriendo y por lo tanto es importante tener la noción de lo que, al menos la noción, porque tampoco espero que esto se entienda o que se adopte. También yo siempre digo que esta es una mirada, si les hace sentido bien, si no, bien también, pero lo importante es invitar a la reflexión, al menos de lo que es el tiempo. El tiempo en ese sentido, como es un eterno, imaginémonos que esto es un eterno presente, porque también en lo práctico, yo siempre pregunto dónde está el pasado y dónde está el futuro, y en lo práctico nadie me lo ha podido responder más allá de decir que es información que está almacenada, y que son recuerdos, ¿cierto?, de situaciones, pero siempre es información donde básicamente tenemos un eterno presente que está cambiando constantemente, y ese cambio constante, ¿cierto?, ese cambio de reflejo constante en el mundo físico es lo que nos hace ver. Y el tiempo viene a ser un subproducto de ese cambio, ¿cierto? El tiempo viene a ser como la forma en la cual ese cambio ocurre. Ese cambio tiene una estructura, y esa estructura desde este prisma se llama tiempo, ¿ya? Pero en la práctica todo ocurre en el presente. Por eso se dice que el tiempo es una ilusión, lo que no implica que la experiencia a partir del tiempo sea una ilusión. O sea, la experiencia desde este prisma ocurre para que el espíritu pueda tener una experiencia de sí mismo, y para que ocurra esa experiencia de sí mismo entramos en esta ilusión
que parece como si fuera lineal, como si fuera una película, para poder, ¿cierto?, tener esta experiencia, pero en la práctica ocurre todo en el eterno presente, ¿ya? Y por eso la perspectiva del tiempo es un tiempo que ocurre desde esta mirada multidimensional, esta mirada del eterno presente que va todo cambiando al mismo tiempo. Yo sé que es difícil de comprender porque estamos nosotros muy seteados en el tiempo lineal, pero entendamos eso, ya que es una espiral, y eso tiene este movimiento tiene una estructura, y esa estructura que se llaman pulsares de conciencia o pulsares de energía que van haciendo que tengamos esta experiencia de movimiento, y de movimiento como si fuera una línea. Entonces, desde esta perspectiva, ¿por qué es importante el tiempo? Porque el tiempo se dice que es el factor de sincronización. El tiempo es el que va ayudando, el concepto del tiempo es el que va ayudando a que todo vaya sincronizándose según, y aquí voy a entrar en otro concepto, que todo desde este prisma, todo es vibración, todo vibra. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo una experiencia, tenemos una vibración, tenemos un estado interno, miedo, frustración. A eso me refiero con el estado interno, que se puede decir que es una vibración, y básicamente hace que entremos en resonancia, y en resonancia significa que atraemos esas frecuencias que son similares, y hacen que en nuestra realidad se sincronicen las distintas realidades de acuerdo a esta visión de resonancia. Por lo tanto, técnicamente, ya, y esto es súper importante en estos tiempos, técnicamente, todo lo que ocurre en la realidad de cada uno de nosotros, técnicamente, si no estuviéramos en la resonancia, no ocurriría. Por lo tanto, todo lo que me ocurre en mi realidad física, por algo llega a mi realidad física. Hay una resonancia que está ocurriendo producto de la sincronía, que me está trayendo esa situación de acuerdo a lo que yo estoy vibrando, lo que necesito, o algo me quiere mostrar mi realidad, ¿vale? Y por lo tanto, como nos sincronizamos con el tiempo, con este factor que les estoy diciendo, es como nos vamos sincronizando con la realidad. Segundo tema importante, técnicamente, siempre recordemos, y lo digo técnicamente porque es técnicamente, o sea, esto la verdad que hoy día ya hay mucha ciencia que lo avala, sobre todo desde la física cuántica, pero esto ni siquiera es física cuántica, esto es todo lo que nosotros percibimos como realidad. Si vamos a lo práctico, son fotones que entran en nuestro, y esto lo hemos hablado en varios encuentros, son fotones que entran en nuestro cerebro, en nuestros ojos. Los ojos procesan esa información, y esa información se procesa en mi cerebro, y el cerebro interpreta esta realidad y me proyecta internamente para que yo pueda ver estas computador, ¿cierto? Que tenemos un Zoom, que tenemos... Todo esto es una proyección que está ocurriendo dentro de mi conciencia. Por lo tanto, se dice que toda la realidad física ocurre dentro de mi conciencia. Y no es que mi conciencia ocurra en la realidad física, sino que la realidad física ocurre en mi conciencia. Y las percepciones que tenemos, y también lo hemos hablado, yo aquí no estoy viendo a Janet, sino que estoy viendo a mi versión de Janet. Por lo tanto, yo cuando miro a Janet, mi versión de Janet probablemente es muy similar a la versión que tiene cada uno de ustedes a nivel físico, entre comillas, que es este reflejo, pero la interpretación y el significado que yo le estoy dando a Janet es muy distinto al significado que Tom, Silvio, cada uno de ustedes le está dando a la imagen de Janet que cada uno tiene. Entonces, cada uno le da la interpretación de su realidad de acuerdo a las creencias que tenemos cada uno de nosotros. Por lo tanto, cada uno es una realidad completamente distinta en un nivel. Y eso es súper importante también en este prisma y en este concepto, y como base para lo que viene en este año. Voy a bajar un poco más, que me gusta por lo menos dar el contexto del tipos de tiempo. Hay dos tipos de tiempo. Uno es el tiempo cíclico. El tiempo cíclico se refiere y se define como el tiempo de que yo puedo ver el sol, la luna, las estrellas. Puedo ver esos ciclos, puedo ver esos cambios. ¿Cierto? En el reloj solar, que nosotros usamos reloj solar, el reloj solar básicamente lo que va midiendo es cada cambio del sol, y eso va haciendo un círculo que va haciendo un cambio, un segundo de un grado. Entonces, lo que vemos hoy día, la verdad, que como lo que medimos como tiempo es un tiempo solamente cíclico que mide el cambio de espacio, ¿ya? Desde la mirada de la ley del tiempo, de la mirada de la ley del tiempo en este caso, pero esta es la mirada de muchos
muchos pueblos ancestrales y muchos pueblos también como los egipcios, el pueblo judío, entre muchas otras que manejan un calendario lunar solar, podemos decir que hoy día la luna tiene 13 ciclos al año, que básicamente es un tiempo cíclico de la luna que va haciendo 13 vueltas a la Tierra al año, ¿vale? Y eso, cada ciclo más o menos dura 28 días, y por lo tanto, desde el punto de vista del calendario maya, desde el punto de vista del calendario de las 13 lunas que se llama, o del calendario lunar, son 13 lunas que equivalen a los meses, ¿vale? Entonces los meses, cada uno de estos meses, si se fijan, son 4 semanas de 7 días cada uno, también por una estructura específica, conforman un calendario de 13 meses, de 13 lunas que se llaman, pero que son el equivalente a los meses, de 28 días cada uno. Si multiplicamos 13 por 28, dan 364, ¿ya? Y eso implica que hay 364 giros de la Tierra que representan a un día, cada giro representa a un día porque son tiempos cíclicos que los podemos ver, ¿cierto? Entonces, representan 364 y existe uno que es este de acá, que se llama día fuera del tiempo, que representa un día que conecta 2 años, ¿ya? Que se dice que no tiene tiempo, porque también no sé si saben, pero los días no duran 24 horas. Refiérase la hora como la medida que usamos nosotros para medir. Los mayas no tenían el concepto de horas, pero para que se entienda en el calendario gregoriano. Entonces tenemos 364 días, y este día, como los días no tienen 24 horas, tienen 24, algo, algunos minutos, no son exactos. En el calendario gregoriano eso se resuelve cada 4 años, se agrega un día más, porque es la forma gregoriana de hacerlo, que era la forma artificial. Acá en este caso el día no tiene tiempo y se ajusta según, como le decíamos con la Janet, el día 26 de julio se dice que parte el año cuando Sirio, la estrella Sirio, sale alineada con el Sol, perdón, sale alineada en el horizonte la primera estrella que se llama el Orto Helio, y ahí se dice partió, porque es la primera estrella que sale en el hemisferio norte a partir del 26 de julio. Esto siempre se ha ido moviendo un poco, pero hoy día referencialmente yo les diría que es el 26 de julio. Entonces el día fuera del tiempo es el 25 de julio, ¿ya? Que viene a ser el próximo martes. Si se fijan además que este es un calendario armónico. Entonces, todo esto si lo vamos viendo como un, entre comillas, fractal, no entre comillas, pero para que se entienda, un fractal se define como el todo, la información del todo que está en cada parte del todo. Es decir, cuando yo veo la hoja del árbol que es igual al árbol que es igual al mayor, entonces en este caso vemos también que los siglos son equivalentes en los distintos planos. Por ejemplo, el siglo femenino humano relacionado a la luna, y vamos viendo, y si vamos viendo, todos estos ciclos son absolutamente correspondientes, porque son armónicos, ¿ya? Son armónicos con el todo, ¿ya? No son ciclos artificiales. Aquí se define la palabra artificial como aquellos ciclos que no están en la armonía con el todo. Eso es algo artificial, desde esta definición. Estos son ciclos armónicos. Y el otro tipo de tiempo es el tipo de tiempo sincrónico, que es la dimensión del tiempo, que se dice que es la cuarta dimensión. Tenemos la dimensión, la tercera dimensión, que es alto, ancho y profundidad, y la cuarta dimensión es el tiempo, que es la que de alguna manera nos da esa dimensión que sincroniza todo y que te permite que tú te encuentres justo con la persona, y esto que estamos hablando de que la sincronía a través de la resonancia vaya cuajando. Entonces eso se llama tiempo sincrónico desde esta mirada, y eso también tiene una estructura, que tiene una estructura de frecuencia, y esto se llama el Tzolk'in Maya, que básicamente es el módulo armónico que representa ese mapa, ¿ya? Y ese mapa tiene arquetipos que tienen distintos temas. No voy a entrar en el detalle de cada arquetipo porque no es la idea de este encuentro, pero para que estoy dando el contexto de lo que es el tiempo y cómo funciona, desde esta mirada, por supuesto. Entonces, estos son los ciclos creativos que tienen que ver con las 13 lunas. Si se fijan, son ciclos de 13, esos ciclos de 13 representan un ciclo creativo, que tampoco voy a entrar, pero es para que se sepa cómo funcionan estas ondas. Esto tiene mucho que ver con a veces lo que yo voy mandando, como no sé si estos informes que a veces mando tienen que ver con los ciclos y las frecuencias y las definiciones que tienen esos arquetipos. Cada uno de estos ciclos representa una ola dentro del tiempo. Entonces el mínimo de estos son 13 días,
que representan una ola. Y decir también que cada pueblo ha tenido sus distintos calendarios. Los pueblos, sobre todo los pueblos originarios, tenían mucha conexión con la tierra, entonces tenían muy claro y tenían mucha observación. Entonces, y todos coinciden, tienen mapas comunes que coinciden, ¿cierto?, en ciertos patrones que básicamente se van repitiendo. La gracia del calendario maya en particular, o de la ley del tiempo maya, es que sincroniza 3 niveles, ¿ya? Sincroniza el nivel de la luna, sincroniza el nivel del sol y sincroniza el nivel galáctico, literalmente de la galaxia a través de la estrella Sirio. Entonces sincroniza el ciclos galácticos con los ciclos del sistema solar y con el ciclo terrestre lunar. Entonces, lo que permite eso es que siempre la conciencia esté en armonía con todos esos ciclos. Porque si vamos a lo práctico, la Tierra es muy pequeñita en relación a la galaxia y todos los recursos de la galaxia están disponibles, pero en la medida que estemos en armonía con los ciclos galácticos. Y esto no suena, no lo estoy diciendo en el lado esotérico, ni volado. Estoy diciéndolo literalmente en el sentido de la palabra galáctico. Entonces, estos calendarios, cuando uno empieza a entrar en estas armonías, te das cuenta que empiezas a sincronizar tu mente con los ciclos naturales y eso naturalmente empieza a hacer que tú empieces a comprender ya, yo le llamo surfear estas olas de una forma que puedes hacer visible la sincronía. La gran propuesta de valor de esto es que te permite hacer visible la sincronía que ya está ocurriendo. Acá no es forzar ni hacer que ocurra algo, sino que es hacer visible, hacer consciente lo que ya está ocurriendo con una mirada distinta, de manera que te permita ir justamente aprovechando la abundancia de todo el sistema, que siempre te pone viento a favor a lo que tú quieras hacer, a lo que tu alma vino a hacer, siempre te pone el viento a favor. Lo que pasa es que cuando estamos en los ciclos no naturales, ese viento a favor no corre, porque es como si yo, en la analogía de un bote, es como si el viento estuviera para allá y yo quisiera ir para allá, y tratara de forzar con los remos, porque yo quiero ir para allá. Esa es la analogía, literal. Entonces, lo que permite esto es decir, oye, tengo una herramienta para saber que el viento va hacia allá, entonces pongo la vela así, y el bote anda, solo. ¿Vale? Acá lo mismo con los distintos temas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el calendario hoy día? Hoy día el calendario se dice que tiene la frecuencia 1260, porque es 12 meses al año, 60 minutos la hora, es un ratio de tiempo. Y si se fijan, fíjense la irregularidad de los meses. Esto es algo, yo les diría, que muy poco nos cuestionamos, que es el uso del tiempo. Entonces, fíjense ¿qué es lo que hace esta irregularidad? No sé si sabe la historia, pero la palabra calendario viene de la palabra calenda, que era el libro de impuestos de los romanos para sincronizar el pago de impuestos, ¿cierto? El calendario original tenía 10 meses, octubre era el mes 8, septiembre era el mes 7, y teníamos diciembre era el 10, noviembre era el 9, entonces el calendario original, julio y agosto no existían. Y julio y agosto nacen cuando en 1582 el Papa Gregorio, no me acuerdo qué Gregorio era, instauran con Julio César, instauran en el imperio el calendario gregoriano, y le agregan julio porque como no calzaban los 10 meses con los 365 días giros de la Tierra, le fueron ajustando, y de verdad suena chiste, pero es así. Entonces Julio tiene 31 días, después llega Augusto César y dice no puedo ser menos que Julio, y le pone agosto entre medio y tenemos 2 de 31 días y esto forma este calendario. Entonces esa es la forma, y cuando hablamos, yo les digo, el ciclo artificial, primer ciclo artificial que hoy día nosotros estamos manejando es el tiempo de nuestro calendario. Entonces eso es un tema muy relevante, y si se fijan cómo se comparan estos dos calendarios, se van a dar cuenta inmediatamente, solamente por mirarlo, que uno es ciclo armónico, donde tú siempre sabes que el lunes va a ser tal fecha, el martes va a ser tal fecha. Entonces es un ciclo armónico que ordena mucho la mente y la sincroniza con los temas. Entonces, el día fuera del tiempo, particularmente ahora, viene el 25 de julio, que es el otro martes, y el 24, que es el lunes, el último día. Entonces hoy día estamos en los últimos días de un cambio de ciclo, que me imagino, yo por lo menos lo he sentido fuertísimo, y estamos pasando, y aquí voy a entrar a lo que viene ahora, estamos pasando de esta frecuencia artificial de tiempo a una frecuencia natural de tiempo.
estamos pasando en el sentido de que estamos siendo conscientes de eso, siempre he estado. La frecuencia natural no puede no estar, porque es natural. El tema es qué tan conscientes somos. Entonces, hoy día está terminando un ciclo largo de la Tierra. Estamos terminando un ciclo largo de la Tierra que básicamente está mostrándonos que los ciclos artificiales ya no responden a la complejidad que hoy día está ocurriendo. Y por lo tanto es necesario mirar los ciclos armónicos para poder entender y fluir de otra manera en esta nueva realidad. Eso es clave. Donde estamos pasando aquí la ecuación hasta ahora del tiempo, se dice que el tiempo es dinero, porque el tiempo se mide en torno a tu dinero, a cuánto ganas en ese tiempo, cuánto puedes cobrar por esa hora, a esta nueva mirada del tiempo, que es el tiempo es arte. En lo práctico significa, es un proceso creativo, ¿ya? Y esto aquí lo quiero después pegar con lo que tú decías, Janet, de lo que es el liderazgo en el trabajo. Porque hoy día estamos pasando del trabajo, de un trabajo principalmente basado en supervivencia, que yo necesito una pega, y no siempre me gusta esa pega, y a veces no soy consciente de que paso más del 70% del tiempo en mi pega, y que si no me gusta porque la estoy haciendo solamente por dinero, estoy perdiendo una parte importante de lo que es mi expresión creativa en ese trabajo. Entonces, el tiempo hoy día es un factor muy relevante en esa expresión personal. Entonces pasamos del tiempo dinero al tiempo es arte, y no arte solamente un pintor, no, de expresión creativa. Supervivencia a propósito, gozo y pasión como fuerza impulsora, ¿ya? Y yo entiendo que muchos de nosotros a veces no tenemos la posibilidad, o creemos que no tenemos la posibilidad, y estamos en un trabajo, pero eso no implica que tú puedas darle otra mirada a tu trabajo, si ese es tu caso. Y lo último es que dentro del ciclo, hoy día, ¿y qué es lo que está cambiando hoy día? Que hoy día estamos terminando un ciclo muy largo de la Tierra, que dentro de esta estructura es un ciclo de 13.000 años que está cambiando, que algunos le llaman la nueva era de Acuario, en un ciclo que está entrando hoy día. Nosotros le llamamos también desde esta mirada al ciclo, al nuevo ciclo, se llaman, en los mayas se llaman los factores. Pero lo importante acá es que estamos justo en ese cambio de todo lo que les estoy diciendo, del ciclo artificial al ciclo natural, ¿ya? Al ciclo armónico, ¿ya? Aquí voy a dejar de compartir para darles un poco la mirada. Un segundito. Entonces, ¿desde dónde hacia dónde estamos yendo? El ciclo que empieza el lunes, el miércoles, perdón, dura un año, ¿sí? Dura julio a julio, y estamos en un ciclo que partió, y esto lo hemos hablado, partió el 2019, ya partió el 2019, un ciclo de 13 años que termina el 2033, que tiene un arquetipo, que es el arquetipo del mago, y básicamente hoy día estamos en la quinta etapa de ese ciclo, que estamos pasando de un ciclo que tenía que ver con las emociones, con el gobierno emocional, ¿ya? Producto de que, como estamos entrando en ciclos armónicos, y esto es lo que implica en lo práctico en nosotros mismos, es que tu alma, tu ser superior, tu mente superior, como quieras llamarla, hoy día lo que quiere es salir y expresarse de forma lo más natural posible. En ese camino de expresarse de forma lo más natural posible, que se refleja en esto que yo les digo, pasar de la supervivencia al gozo y a la pasión de la expresión creativa, ¿cierto? En ese trayecto el alma se encuentra con la personalidad que tiene un sistema de creencias que ha venido hasta ahora, un sistema de creencias artificial. O sea, un sistema de creencias que no está en armonía con los ciclos naturales. Y por eso aparece el miedo. Por eso aparece... El miedo es un factor que aparece cuando aparece la creencia de que estamos separados del externo. Y cuando creemos que estamos separados del externo, hay una creencia que nos podemos morir. Y tenemos una creencia con respecto a la muerte. Y con respecto a la muerte, detrás de la muerte está el cambio. O sea, tenemos una creencia con respecto al cambio que nos puede hacer daño o que podemos desaparecer. Y por lo tanto, cuando empiezan a chocar esas creencias,
se empiezan a manifestar y ese miedo empieza a ser muy patente, ¿ya? Entonces, hoy día lo que está ocurriendo, que cuando sale ese miedo, aparece un sistema emocional relacionado a ese miedo que si no estás lúcido o lúcida o consciente, reaccionas frente a esa emoción. Y esa reacción frente a la emoción hace que tomemos decisiones en la dirección, yo le llamo incorrecta, como por definición, aquella acción que te lleva a otro lugar desde donde tú quieres ir. Si tú quieres ir para allá y la acción te lleva hacia allá, es una acción que no está en línea o correcta con tu dirección. Entonces, lo que está bajando hoy día es que lo que fue este año, el 2023, el 2022, a julio del 2023, tuvo mucho que ver con aprender a gobernar esa emoción producto de que tu ser interno está saliendo, se está expresando, quiere salir, quiere expresarse, pero muchas veces las creencias anulan o por autoestima, no me siento con el autoestima para poder hacerlo, o no me siento capaz, o aprendí de mis papás, porque generalmente las creencias, muchas de ellas son aprendidas, que no valgo lo suficiente, o que tengo que trabajar muchísimo para ganarme el sudor, con sudor y lágrimas, el pan de cada día, o que de lo bueno poco. Todas esas creencias son creencias que hoy día están chocando con este ser esencial que te dice, pero si el mundo es abundancia pura, y la abundancia no implica tener una cuenta infinita en el banco. Ese es un tipo de abundancia. Acá nos viene a invitar a entender que la abundancia es parte de todo lo que ocurre en el planeta, de todo lo que ocurre en el universo. La abundancia te permite hacer lo que tienes que hacer cuando tengas que hacerlo. Un ser, un perro, una vaca, un toro, no hacen, ellos son. La gracia del ser humano es que tiene la posibilidad de tener un sistema de creencias que te permite elegir no ir en esa dirección. Y eso es parte también de una experiencia, no es mala. Porque en este caso, la experiencia es a través del ir en contra, a través del no ser, o sea, yo me siento separado de esto, de esta existencia, y por lo tanto voy a ir en contra, llego a la conclusión de quién soy, a través de ese contraste. Y eso es parte también de una experiencia. Entonces, todo esto se aprovecha. Acá no hay un juicio de valor. Solo les digo que en este nuevo siglo, y particularmente ahora en el siglo del mago, que es el que viene ahora, tiene que ver con las siguientes cosas. Uno, el empoderamiento interno. Las dos grandes preguntas que vienen por este año son, ¿qué me empodera? Y para cada uno esta pregunta puede ser distinta. Hay gente que le empodera el comunicar, a otra que le empodera el deporte, otra que le empodera el trabajo. Sea cual sea, pregúntense qué te empodera. Lo segundo es qué me desempodera. ¿Me puede desempoderar que me digan que no me quieren? ¿Me puede desempoderar que perder credibilidad, sentir que pierdo credibilidad y que me atacan? ¿Qué es lo que te desempodera? Porque eso que te desempodera es lo que hoy día te está impidiendo dar el paso. Hoy día, de hecho, fui al lanzamiento de un estudio que se hizo por el Foro de Innovación de la actitud emprendedora e innovadora. La actitud. No sé si conocen este personaje español, que no me acuerdo el nombre, que habla de que tú tienes habilidad, conocimiento y actitud, y tú para hacer algo tú necesitas habilidad y conocimiento, y que tanto la habilidad como el conocimiento se suman, y él desarrolló una ecuación que dice habilidad más conocimiento, pero la actitud multiplica. Entonces, la actitud que uno tiene frente a tu realidad, hoy día es preponderante, de verdad les digo, es preponderante. Entonces, pregúntense eso. Lo segundo tiene que ver con, esto está todo guiado por un arquetipo que se llama el del perro, y básicamente lo que nos invita, el perro, piensen en un perro. El perro, la gracia que tiene es que el perro está al servicio siempre, por eso está siempre feliz. Por eso un perro, en general, es incondicional, porque ellos por naturaleza son de servicio. Entonces, la invitación es a considerar el concepto del amor incondicional. No es solo el amor romántico. Acá el amor incondicional tiene que ver con entender que en la ingeniería se llama el sistema de los enteros, que todo es parte. Víctor Coopers. Buena, gracias Mauricio. Todo es parte, Víctor Coopers es el que habla de esta ecuación. El amor incondicional nos dice que todo es parte y necesario de la existencia, no hay nada que esté fuera del todo.
nada que esté fuera de uno. La vibración del amor incondicional, que es la más cercana que conocemos en este planeta, para mí es el Cristo, ¿cierto? Es la energía crística, que es energía representada por maestros, ¿cierto? Como Jesús, entre otros, que lo que nos vinieron a mostrar es, oye, todos somos esto. Entonces, lo que nos va a invitar este año es, a través de las experiencias que vayamos viviendo, de comprender que todo es parte de una realidad, que todo es necesario, y por lo tanto mi actitud, y acá viene lo práctico, mi actitud frente a mi realidad ya no es de resistencia, porque a todos nos pasa, que cuando te pasa algo que no te gusta, decís, pero ¿por qué? Y entráis, y todos entramos, yo me incluyo todos los días. Entonces la práctica es, hagan el ejercicio de decir, ¿qué me quiere decir? Y mantener una actitud positiva. Acuérdense la fórmula que hemos visto. Mantener una actitud positiva frente a cualquier cosa que te pase. Hoy día es fundamental. Y lo último es que manteniendo esta gobernanza emocional, ¿cierto? Manteniendo esta gobernanza emocional, lo que manda la navegación, ¿cierto? De cómo vamos navegando nuestra vida, tiene que ver con la sincronía y de lo que nos va ocurriendo y ser capaces de estar en la lucidez para ir identificando las sincronías que nos va ocurriendo. ¿Cómo hoy día yo lo he visto y lo hago? Y aquí es la última pregunta, la última como reflexión para este año. Y yo les diría que les propongo que la próxima semana hagan este ejercicio, que es ¿qué película quieren vivir en su vida? ¿Cuál es la historia que se están contando de ustedes mismos o de ustedes mismas en cada minuto del día? Porque hoy día lo único que podemos controlar de nuestra realidad no es muchas veces el factor externo de la situación externa. Lo que podemos controlar de nuestra realidad es la historia que nos contamos de esa realidad. Y eso, en este minuto, es lo que hace todo el cambio en el arquetipo de lo que viene ahora, es el empoderamiento de contarnos una historia que nos empodere. Por lo tanto, y a eso yo le llamo el liderazgo. El liderazgo tiene que ver con cómo te cuentas una historia, que realmente la encarnes, porque no es solo contársela de acá. Cuando tú te la cuentas de acá, la realidad te va a exigir. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que realmente te estás contando y te estás encarnando una nueva historia? No porque la situación externa cambió. No porque hoy día tú, listo, me conté la nueva historia y por lo tanto ya cambió mi realidad. No, probablemente va a seguir igual. Tú sabes la medida cuál es cómo reacciones frente a esas situaciones. Cuando realmente tu nueva historia de ti mismo o de ti misma realmente la encarnes, tus reacciones a tus situaciones iguales a las situaciones anteriores sea distinta. Y ahí te diste cuenta, ahí te vas a dar cuenta que cambiaste realmente. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que yo les propongo para la próxima semana? Sobre todo para el día lunes y martes, y particularmente el martes, es que el martes hagan el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la historia que me he estado contando de mí mismo o de mí misma hasta ahora? Es una historia de alguien. Imagínense que ustedes son protagonistas de su propia película. Ese protagonista o esa protagonista es apocado, esa protagonista ¿se atreve o no se atreve? ¿Es una protagonista que cree en sí misma o no cree en sí misma? Y la segunda reflexión es, ¿cuál es la historia que ustedes hoy día para adelante quieren contarse frente a todo lo que les ha ocurrido en su vida y a todo lo que quieren que les ocurra? Y eso yo les diría que hace el cambio, porque les va a permitir identificar esa sincronía, que lo único que van a estar haciendo es reflejándoles a ustedes esa nueva historia, y la forma en la cual ustedes respondan a esas situaciones es asimilando y realmente encarnando esa nueva historia. Si realmente ustedes sienten que están empoderados y que quieren un nuevo trabajo o que quieren aportar con propósito y con impacto en lo que están haciendo, bueno, realmente encárnenlo y tomen acciones respecto a eso. Entonces, este año, esa reflexión, de verdad, porque aparte que el martes viene, la energía está con eso, y hagan los switch de entender que todo lo que les ha ocurrido los ha llevado hasta ahora porque por alguna razón de su alma que ha permitido que estén acá, en este momento del planeta, con esta oportunidad, en este país, con esta comunidad, para realmente hacer un cambio
en el planeta y en todo lo que vamos a hacer de aquí para adelante. Así que con esto quiero ahí abrir las reflexiones, preguntas, conversaciones. Así que eso, me callo ya. Muchas gracias, querido Ignacio. Pucha, súper, súper. Yo estoy anotando en mi agenda. En mi agenda del Outlook estoy anotando el lunes y el martes arriba lo que acabas de decir, que no se me olvide cuál es la historia que me estaba contando y cuál es la que me va a querer contar hacia adelante. Porque se nos olvidan estas cosas después Sí, en la pues. prisa del día. Oye, 1.000.000 de gracias. A mí me encantaría que Silvio nos hiciera como este paralelo de la astrología, que yo, más que nada, no para corroborar lo que tú dices, sino que para ver la sincronía en acción, porque si Eso. bien son como dos mundos del conocimiento, eh, al final están hermanados. Entonces yo creo que ahí podemos ver como en acción una sincronía desde la ley del tiempo y desde la maravillosa información de la astrología. Esa es una cosa. Y la otra que yo pongo como pregunta para los dos, y que yo me la he estado preguntando últimamente, es ¿qué es realmente el liderazgo? Eh, ¿Qué es realmente el liderazgo? Y también me pregunto que en la medida que escalamos, evolucionamos, aumentamos nuestro nivel de conciencia, somos capaces de liberarnos de estas creencias limitantes y hacer emerger nuestro ser esencial, ¿debería existir el liderazgo? O sea, que hayan algunos como comillas sobre otros, o seríamos todos líderes de nosotros mismos y líderes de todo. Ando en esa reflexión, así que se las dejo también a los dos. Y el resto, como le está diciendo Tomás, ponga la manito digital, él lo puede identificar eso, o pongan en el chat las preguntas que quieren ir haciendo para que hagamos algo más interactivo. Sí, yo solamente para ser como el community manager de la sesión, pueden levantar la mano digital, podemos activar los audios o pueden dejar sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas para que podamos ir leyéndolas. Cariños a todos. Grande, Tom. Muchas gracias por todo tu apoyo. Silvio, dale tú. Bueno, desde el punto de vista de la astrología, decir un par de cosas, porque con Ignacio conversamos harto y una de las cosas que después de mucha conversación me di cuenta es que los mayas miran, corrígeme Ignacio si me equivoco, pero como decía Ignacio, lo miran desde la galaxia, los arquetipos y todo eso, y la astrología que conocemos, por lo menos la occidental, lo mira desde el sistema solar. Entonces, ahí hay una diferencia. Sin embargo, ambos tienen un lado, por decirlo de alguna manera, matemático, donde está la posición de los planetas, etc. Pero lo que hacemos es interpretar esa matemática, ¿no es cierto? Tal como una empresa, no sé, uno puede ver los números desde la finanza y uno hace una interpretación del negocio y acciones a seguir, etcétera, desde los números. Lo segundo es que desde eso que es matemático, en el caso de la carta astral es bien geométrico, pura geometría, hacer la distinción entre la carta de cada uno, que determina y ayuda mucho al autoconocimiento, ¿no es cierto? Y uno puede conocer, tal como el ADN, ¿no es cierto?, se va desplegando en el tiempo y nos van saliendo canas, arrugas, etcétera, y uno va teniendo menos energía a medida que va pasando el tiempo, físicamente el ADN se va desplegando, ¿no es cierto? Como estas aplicaciones que todo el mundo ocupa, que uno se ve con muchos años más, se saca una foto, etc. Es un despliegue del ADN. En la carta astral podemos ver el despliegue de los acontecimientos que uno tiene, que se van desplegando en el tiempo, de manera arquetípica, por supuesto, y que uno puede entender qué es lo que está aprendiendo en esta vida, ¿no es cierto?, entre nacimiento y muerte. Entonces, lo que yo puedo hablar es cuáles son las posiciones que hoy día hay para todos, pero esto influyen en cada uno de manera distinta, porque hay ciertas posiciones que te hacen algunos aspectos que se llaman, que son lógicas geométricas, con tu carta, y eso
tiene algunas repercusiones arquetípicas que se manifiestan de infinitas maneras, ¿no es cierto? Porque lo que uno puede ver en una carta astral es el destino, ¿no es cierto? Pero no puede ver exactamente qué pasa, sino que más bien dentro de ese destino hay muchas maneras infinitas en que eso se manifiesta, ¿no es cierto? Entonces una mezcla entre el destino y el libre albedrío a la vez, ¿no es cierto? Porque también tiene que ver con las decisiones que uno toma, etc. Hoy día, quienes están cercanos a la astrología pueden ver que estamos justamente en los movimientos importantes de Plutón, ¿no es cierto? Que de aquí a noviembre del 2024 vamos a estar Plutón saliendo de Capricornio, entrando en Acuario y devolviéndose a Capricornio con el fenómeno de retrogradación que se llama, ¿no es cierto? Y eso es súper interesante porque vienen 20 o 25 años de Plutón en Acuario, que esto también marca un poco el juego que hablaba Ignacio hace un rato de esta era de Acuario, que son eras, por lo menos desde el punto de vista astrológico, más o menos de 2000 y algo años, 2200, 2300 años, y que esta transición es muy larga, ¿no es cierto?, de la salida de Piscis y la entrada en Acuario. Entonces, hoy día estamos viendo que ese Plutón en Acuario, que hay cosas que son evidentes, por ejemplo, el ámbito tecnológico, que se va a incrementar, se va a poner mucho más intenso, y ya lo estamos viendo de diciembre pasado, la disrupción de la inteligencia artificial, que en estos últimos 6 meses han aparecido muchas inteligencias artificiales dentro de una misma línea que se llama la generativa, pero además están surgiendo muchas empresas basadas en inteligencia artificial y muchas maneras de utilizar la inteligencia artificial, muchas amenazas, porque la tecnología es como la energía nuclear, ¿no es cierto? Se hizo la bomba atómica, pero también se hicieron plantas de energía que proveen mucha energía a ciudades, ¿no es cierto? Y ese es el movimiento importante que estamos viendo. Acuario, desde la mitología es Prometeo, ¿no es cierto? Prometeo fue quien subió al Olimpo, robó el fuego a los dioses y lo repartió en los seres humanos y fue castigado por ello. Entonces todos los ámbitos creativos, la canalización, ideas que llegan o cosas disruptivas que de un momento a otro cambian, tienen mucho que ver con la energía de Acuario. Otro planeta importante es Neptuno, que estoy hablando de los transpersonales, que nos marcan a todos como generación y colectivo. Está en Piscis. Piscis es el amor que nunca va a ser posible, ¿no es cierto? Es un amor utópico que nunca se puede ver en la realidad, pero que se aspira a ese amor y por supuesto que también marca lo espiritual. Si ustedes se dan cuenta, esta misma conversación tiene mucho que ver con espiritualidad y eso es lo que nos marca Neptuno. Y por último, Urano, que está en Tauro hace un tiempo, desde más o menos mayo del 2018, habla también, Urano es el regente de Acuario, entonces tenemos más energía acuariana, volvemos a la tecnología, volvemos a lo disruptivo, a lo creativo, a la canalización, y eso está en Tauro, que Tauro es un planeta de tierra, donde es concreto, entonces todo esto se hace concreto, ¿no es cierto? Todas estas cosas acuarianas, uranianas, se hacen concretas, que es como lo que estamos viendo y de lo que ya mencioné. Así que desde el punto de vista de lo que hablaba Ignacio, la lógica de la astrología también tiene que ver con ciclos. La gracia de la carta astral es que uno puede, es más fácil resignificar cosas del pasado. Yo podría tomar mi carta astral, ir al pasado cuando me pasó algo complejo o algo maravilloso y puedo entender desde un punto de vista matemático, ¿no es cierto?, desde mi carta, en qué posición estaban los planetas y poder entender arquetípicamente lo que viví ahí, lo que tuve que aprender y darle una profundidad a ese hecho que yo viví, ¿no es cierto? Y también se puede hacer hacia el futuro. La diferencia es que hacia el futuro podemos ver más o menos el destino, pero no sabemos cómo ese destino se va a manifestar en lo concreto, dependiendo de la cantidad de tiempo que veamos en los años. Eso es lo que puedo decir desde el punto de vista de la carta astral. La estoy mirando lo que hay ahora, digamos, en este momento, pero los planetas, el Sol, la Luna, Venus, Mercurio, Marte, se mueven rápido, ¿no es cierto? Entonces,
pasan, las posiciones, los aspectos que hacen son más bien rápidos. Respecto a la segunda pregunta que hizo Janet, ¿qué es lo que es el liderazgo? Yo lo voy a contestar muy breve. Me gusta mucho la mirada de Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, donde él hizo una transformación muy grande en Microsoft en los últimos años. Hoy día es una de las compañías que está liderando todo el movimiento que está generando la inteligencia artificial. Y él dice que transformó la compañía desde el liderazgo y lo define con tres grandes pilares. El primero, la claridad. Él dice, un líder tiene que tener claridad, tiene que estar claro en qué está haciendo y le debe dar claridad a los demás, ¿no es cierto? Y ese es un primer aspecto. El segundo tiene que ver con un ámbito más energético, que yo lo traduzco en motivación. Un líder tiene que ser automotivado y tiene que motivar a otros, ¿no es cierto? Tiene que hacer que otros también muevan su energía y tengan esa motivación. Y por último, él dice, un líder genera resultados, tiene resultados en lo que hace. Entonces, él habla de la claridad, la motivación y los resultados. Esos son los tres elementos. Y tiene un libro, una especie de autobiografía que es muy interesante, donde explica todo eso en detalle y cómo transformó Microsoft desde este liderazgo con estos tres pilares. Eso. Qué notable. Estás muteada. Muchas gracias, querido Silvio. Buenísimo. Oye, yo quería, mira, lo voy a pasar en el chat. Silvio, extraordinario, porque yo creo que estos son distintas miradas de esta existencia, ¿cierto? Son distintas herramientas que permiten, y según cada una, pero aquí les voy a mandar bajando el liderazgo, una de las definiciones de ChatGPT, porque se las voy a leer en línea con lo que tú estás diciendo de Nadella. El liderazgo implica la capacidad de inspirar y guiar a otros, fomentar la colaboración y lograr resultados significativos mediante la influencia y el ejemplo personal. Si se fijan ahí, porque muchas veces está este concepto del líder como que, no necesitamos líderes, porque no necesitamos jefes, no necesitamos alguien. Para mí el liderazgo, que hoy día sobre todo, en esta nueva etapa, sobre todo en este nuevo año, son tantas las posibilidades que se están abriendo y tanto el pulso que va a estar haciendo el alma para querer expresarse, que el liderazgo tiene que ver con cuando tengan ideas, cuando tengan proyectos que a ustedes digan, quiero hacer este proyecto. El liderazgo implica una responsabilidad personal de decir, ¿cómo inspiro a otros? ¿Cómo muestro a través de mi ejemplo que esto es importante o que para mí es relevante y que permita que ustedes vayan atrayendo a aquellas personas, aquellos recursos, aquellas cosas que permitan que eso se exprese, porque por algo ustedes están queriendo expresarlo. Hoy día nuestra gran responsabilidad como seres humanos es expresar esa esencia que todos tenemos y que todos vinimos a hacer. Yo aquí tengo una apreciación con respecto al concepto del destino, que desde mi mirada, el destino no es algo impuesto. El destino, si nosotros nos vemos a nosotros mismos como algo mucho más grande de que solo la personalidad humana, de que esta es solamente una parte de nosotros mismos, nosotros decidimos estar acá y eso fue una libre elección y el destino viene a ser una elección que nosotros ya hicimos y en esta vida, que es lo libre que tenemos, es cómo queremos vivirnos esa historia. Eso es lo libre que tenemos. Pero la historia, y por eso les digo que esa historia que nosotros ya decidimos venir a vivir, se quiere expresar a través de esta parte de nosotros. Y lo que puede decidir esta parte de nosotros, que se llama personalidad, es cómo queremos vivirla. ¿La queremos vivir surfeándola, disfrutándola, o queremos vivirla en resistencia? Ambas dos son completamente libres. Entonces, el liderazgo hoy día tiene que ver con que el alma está pulsando por aquellos temas que realmente vinimos a vivir y que necesitamos ese liderazgo interno para inspirar y para mostrarle al mundo que se puede y que eso es el regalo que yo traigo al mundo. Por lo tanto, ya llega a ser una responsabilidad. Entonces, el liderazgo ya, para mí, ya deja de ser que necesitamos líderes que nos guíen. Por supuesto que van a haber líderes que te guíen en ciertos ámbitos, así como tú vas a ser líder definido como esta persona que está inspirando en esto y te vas a conectar con otras que están inspirando en otras cosas. Entonces, no es este liderazgo de jefatura,
o que no necesitamos líderes. Yo creo que necesitamos que todos seamos líderes, es lo que nosotros venimos a hacer. Cierro paréntesis. Sí, yo como les decía, he estado, bueno, y por nuestro trabajo, además que nuestro trabajo es acompañar a muchos líderes que están ahí en la batalla más material, más concreta, más terrenal, más de sobrevivencia, por así decir, ¿no es cierto?, los que dirigen empresas, con todos los desafíos que tienen las empresas hoy día. Y bueno, acompañamos mucho a estos líderes en cómo sacar lo mejor de sí y cómo fortalecer su liderazgo. Y eso naturalmente a mí me ha llevado, yo llevo muchos años trabajando en esto, a no cuestionarme, sino que como a revisitar el tema del liderazgo, dado todos los tremendos cambios que hemos estado viviendo y dado lo que es para mí algo muy evidente en el sentido de que estos tremendos remesones que estamos viviendo todos y que lo hemos ido acá compartiendo, claramente es como un salto cuántico que tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿ya? Estamos, yo creo, todavía muy amarrados a la creencia limitante que el líder es el que tiene como la responsabilidad de todos y guiar a los otros, ¿ya? Lo que quizás durante mucho tiempo era lo que tenía que ser, y eso generó riqueza, avance, muchas cosas, pero creo que es súper necesario salir como de ese esquema, o sea, salir de esa pasividad, ¿ya? Donde si uno aplica matemáticas, ¿no es cierto?, no sé cuál será la correlación de líderes versus los seguidores o los colaboradores que están quizás en una posición un poco pasiva, esperando que el líder diga, haga, dirija, y ellos como en una posición a veces entre demandante, quejosa, y seguidores también, pero no haciéndose cargo de esto que estáis diciendo tú, Ignacio, de que primero tenemos que partir por el liderazgo nosotros mismos, ¿sí? Y entender que los otros, alguien que puede lógicamente estar jugando el rol de una jefatura o el rol de un liderazgo más formal, es como una oportunidad o una señal o un camino que te da, pero en el fondo es tu responsabilidad, tu avance, tu crecimiento, tu búsqueda, tu curiosidad, tu, tu contraposición. O sea, a mí me preocupa, o no que me preocupe, sino que siento que tenemos que salir de una posición un poco pasiva, donde muchas veces sentimos que todo lo que nos ocurre es porque tenemos malos líderes, mal gobierno, malos políticos, malas políticas públicas, etcétera, 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 y miramos mucho hacia afuera y no nos hacemos cargo de qué estamos haciendo cada uno de nosotros, independiente de la posición que tenga dentro de una organización. O sea, puede estar en la escala más abajo de una organización, una empresa, o en una escala social más abajo, pero eso no significa, para mí por lo menos, en que tu único papel aquí es ser seguidor, o es ser remero, como decían el otro día en una empresa cuando yo estaba haciendo una presentación en cuanto a que yo no creía, y me daba pudor, y me daba hasta vergüenza, y me sentía hasta mal que las empresas todavía sigan diciendo que los talentos en una empresa no pueden ser más del 10%, y que los otros son arroz graneado, como le digo yo. Y por ahí alguien defendía la posición diciendo que claramente hay unas personas que tienen mucho más valor, y los otros son remeros. Y estuvimos hablando mucho rato respecto a los remeros. Y yo, no sé, yo siento que el ser humano es demasiado infinito y demasiado sagrado, aunque a veces sus performances son malas porque están mal ubicados, no les ha tocado, en fin, por muchas cosas, pero me resisto mucho a calificar a los seres humanos en la posición de remeros. Yo, sobre todo en los tiempos que se vive hoy día, creo que si tú te quedas en una posición tan pasiva y tan remero, no eres sustentable a futuro en lo que nos está invitando hoy día, no sé si el universo o estas dimensiones mayores. Entonces, desde ahí es que me he estado dando vuelta mucho, también he estado conversando y escuchando de distintas personas que también ya la palabra liderazgo está demasiado manoseada, y como al final es un concepto vacío, porque tiene tanto contenido y tiene tantas cosas y se deposita tanto ahí, pero al final no aparece el ejercicio bueno de eso.
entonces ya es como un concepto vacío, donde hay un problema de liderazgo, esto de liderazgo, los líderes y qué sé yo, pero la verdad que la apreciación de esos líderes generalizada no es buena, entonces de ahí decía un concepto vacío. Por eso es que yo estoy como con esta conversación interna, tanto por mi trabajo, donde creo que todos nos tenemos que mover, no solamente los líderes, y que nos tenemos que mover hacia habilidades, tal como decía ahí la definición de ChatGPT, que tiene que ver con habilidades de mayor conexión, de mayor autoconciencia, de mayor colaboración, de mayor espíritu de comunidad, como tiene esta comunidad, pero fundamentalmente de hacerse cargo de que lo que te pasa a ti es responsabilidad tuya. Y que a la vez sí puedes desplegarte mucho más quizás de lo que te has desplegado hasta ahora. Y no sentir que dependes de un líder. O sea, no puedo estar más de acuerdo, Janet, con lo que estás diciendo. Yo creo que una de las porque entiendo cuando te hablas de remero, yo entiendo al espíritu de lo que estás hablando, que es gente que prefiere entregar el poder, ¿cierto? Su poder interno lo entrega para seguir algo que le sale más cómodo, es más fácil, ¿cierto? Pero quiero también llevar el otro punto, o sea, mirarlo desde otro lado del valor del remero. Sin el remero, el barco no se mueve. Entonces puede haber gente que le guste ser remero, y eso no es malo. Yo también creo que acá una de las cosas que me ha pasado es como este concepto de los obreros o las obreras, como que hay un desprecio de decir, oye, ser obrero es mal. O sea, si no hay obreros o obreras, no existe tampoco la capacidad de construir. Entonces, yo creo que acá, para mí ha sido entender, esto me lo dijo un profesor mío con respecto a todo lo que ha pasado en Chile desde los últimos 100 años. Me dijo, yo creo que en Chile cuando aprendamos a entender la diversidad que tenemos y aceptar esa diversidad, nos vamos a dar cuenta de la real riqueza que tenemos. Entonces, yo creo que acá implica y entiendo la definición que tú dices de remero, ¿eh? Entonces, y te lo digo que no va a haber mucha opción, ¿ya? Yo creo que, o sea, no va a haber mucha opción en el sentido de que el alma va a pulsar, y va a pulsar, y va a pulsar para que te hagas cargo. Yo también con el tema de hacerme cargo, lo he cambiado un poco por tomar la oportunidad, porque el hacerme cargo me hacía como me tengo que hacer cargo. La oportunidad es decirte, mira, la vida te va a mostrar distintas oportunidades y te va a empezar a dar y te va a empezar a pegar, no para hacerte daño, sino que para decirte, oye, despierta porque hay una oportunidad de que puedas vivir una vida realmente plena. Y eso no implica nuevamente la gran cuenta corriente en el banco, que puede ser, pero no ese es el fin. Entonces, ese despertar tiene que ver con que si eres remero y decides ser remero, sé un remero que realmente disfrute, porque sepas que el liderazgo que estás tomando, por ser consciente de que cada remo que tú des va a estar impulsando a algo más grande que tú quieres impulsar, le diste la vuelta. Cuando yo me refiero al liderazgo, no necesariamente me estoy refiriendo a un gran propósito, wow, a una cosa muy gigante. Un liderazgo puede ser, te voy a poner un ejemplo súper burdo, que vayas en la calle y recojas cuando vayas, no sé si les ha pasado, que vas de repente en la calle y ves un papel y lo recoges. ¿Y lo recoges? Eso es tomar un liderazgo, porque te puede ver alguien, tú no sabes que alguien te puede estar viendo y justo te vio y dijo, oye, te gallo, chuta, estás tomando un liderazgo en una acción que te están haciendo. No tiene por qué ser algo súper mega. Lo que pasa es que el espíritu medio rebelde que está surgiendo en mí es que yo creo que todavía están muy fuertes las creencias o las estructuras como de liderazgo asociadas al poder, asociadas a la autoridad, claro. Entonces donde son algunos, los de arriba, los pensantes, los creativos, los estratégicos, los no sé cuántos, y el resto es remero en el sentido de que es masa, que es como eso. ¿no? ¿Ya? Y que eso hace también, o sea, ese dibujo hace que las personas también sientan que, o sea, cuando tú me imagino yo, si le dijeras saca tu ser esencial, ¿de dónde? Pues está como sometido al ritmo que le ponen otro, entonces no emerge ese ser individual y esencial de cada uno,
Entonces creo que esa como estructura, ¿ya?, del gerenciamiento es muy castradora para los tiempos que necesitamos hoy día, ¿ya? Me viene, ponte tú, la imagen de, en la construcción, por ejemplo, claro, quizá dentro del grupo de los obreros, y de los que llegan en la mañanita con su mochilita, ¿no es cierto?, y con la choca y toda la cuestión, está, por ejemplo, el ceramista, que es un oficio. Ahora, buenos ceramistas hay muy poco. Sí. Mal ceramista Mucho. impacta mucho a lo que sea la construcción que se está haciendo. Bueno, y está el ceramista, y está el yesero, y tipos que son esenciales y fundamentales y que son de oficio, y que en el fondo son súper líderes de lo que hacen. No sé si se entiende. Y aunque están dentro de una bolsa de obreros, los tipos son súper importantes. Quizá ellos se sienten artistas y muy apasionados y fascinados de lo que hacen, y como son pocos, tienen mucha empleabilidad, piden hartas lucas, no sé cuánto y no sé qué. Estoy poniendo el ejemplo de los ceramistas, pero hay muchos otros oficios de que son como invisibles, pero son muy importantes. Entonces en el fondo lo que quiero decir es que las estructuras que tenemos hoy día en las empresas y el entendimiento que tenemos hoy día por el liderazgo y la creencia que tenemos es que si los líderes funcionan mal, todo el resto funciona mal, y si el líder funciona bien arriba, todo funciona bien. Sí, pero como que tenemos que movernos de ahí. Eso es lo que estoy tratando de decir. Porque es como que pones todo el latido, claro, y lo que tú dijiste de la emergencia, de lo nuestro, de lo propio nuestro, y de la travesía nuestra propia, queda supeditada justo. a que tenés que depender de la música que te ponen de arriba. Justo. Súper de acuerdo. Otra cosa que yo quería agregar, dos cosas. La primera, como hablábamos de la era de Acuario, cada día vamos a ver, en la era de Piscis había más liderazgos únicos, ¿no es cierto? Un Steve Jobs, un Messi, que como el líder que se mira desde un punto de vista masivo. Pero vienen liderazgos colectivos donde todos hasta cierto punto vamos a tener que liderar dependiendo de lo que vaya pasando. Porque en los equipos, sobre todo hoy día en los equipos tecnológicos, se da mucho de que dependiendo de lo que vaya pasando, toma el liderazgo uno o lo toma el otro en función del conocimiento. Porque el nivel de complejidad es tan grande y uno tiene ciertos talentos y especialidades que toman liderazgo cuando eso es necesario, pero cuando no, se transforma en remero. Entonces, uno toma diferentes roles. Y leía lo que decía Josefina, que preguntaba cómo hacerlo, por dónde partir, sobre todo en la revolución industrial, y al final dice, en verdad no sé por dónde partir. Y yo siempre vuelvo a la misma respuesta, por lo menos para mí, que es más bien ir adentro, no ir afuera, ¿no es cierto? Y al ir adentro, y uno se va dando cuenta de quién es, el conócete a ti mismo, ¿no es cierto? Y tiene que ver con expresar ese adentro, tiene que ver más bien con expresión. Porque si uno es honesto con uno mismo y empieza a expresar esto que viene desde dentro, primero hay que sacarse harta cosas de encima, ¿no es cierto? Para poder expresar el ser esencial, ¿no es cierto? Como dicen ustedes. Pero al ir expresando, la vida va respondiendo, ¿no es cierto? Tal como dice Ignacio, el tipo que va caminando en la calle, recoge el papel, alguien lo ve y sirve de ejemplo, y es un liderazgo. Yo al ir expresando, van pasando cosas porque la vida va respondiendo, ¿no es cierto? Y si uno es honesto con esa expresión, la vida va respondiendo y te va llevando donde tienes que ir. Ahora, requiere coraje, obviamente, porque a veces tu propia expresión te da un poco de pudor, miedo, pero uno se va acostumbrando a expresar, a ser más entre el ser esencial y esa expresión, a que uno mismo, el yo, ¿no es cierto?, no se cruce en el camino, sino que sea lo más fluido posible, y la vida te va llevando y va respondiendo a esa expresión genuina. Creo que hacer ese ejercicio en pequeñas cosas, uno se va dando cuenta de cómo va respondiendo la vida. Y yo creo, a mí se me viene como a la mente, oye, aquí hay algunas descripciones maravillosas, bueno, de nuestro querido Víctor Hugo Badilla, digamos, léanlo ahí, Sí, lo que súper fue una lindo los relación al aportes. liderazgo, y también María Josefina, y se me viene a la, no sé, se me vino como imagen
de repente es bonito observar lo que pasa hoy día, y no hoy día, sino que viene pasándose ya bastante tiempo, en la familia, o sea, en la dinámica de los padres con los niños, ¿ya? Porque se supone que ahí la jerarquía es súper claro, ¿no? Papá y mamá son los jefes y los niños tienen que hacer lo que papá y mamá dicen. Y normalmente los papás tratan de ser bastante educadores, normativos, etcétera, etcétera. Pero felizmente hoy día, a diferencia de lo que eran generaciones muy atrás, a mí me gusta eso que los niños tienen como más fuerza para manifestarse en sus diferencias, en sus apreciaciones, en sus discusiones, confrontan. O sea, tú ves de repente un cabro de 3 años que apenas sabe hablar y confronta al papá o a la mamá. Y le dice, ¿y tú por qué estás haciendo eso que tú me dices que yo no haga? Por ejemplo, ¿no? O tú notas que hay una energía que se quiere manifestar desde como su propia naturaleza. Y yo creo que se experimenta mucho o uno observa que esos son como los maestros para los padres, digamos, porque te muestran como en espejo muchas cosas, te hacen cuestionarte muchas otras, ¿ya? Y que eso te sirve para una madurez para ti mismo. Pero si uno piensa en liderazgo, tú le preguntas, yo creo a muchos papás, oye, ¿tú eres el que lideráis a tus cabros? Y quizás la gran mayoría decir, trato, pero me es cada día más difícil, y en la medida que van creciendo, y para qué decir ya cuando se ponen más adolescentes, o sea, soy uno más en la conversación nomás. Y muchas veces están o más sólidos, o más fuertes, o más queriendo plasmar su ser pensante, único, lo que sea. Entonces yo, por ejemplo, en ese escenario veo que se está dando algo que es más natural, ¿ya? Quizás en la empresa, porque los hijos y los niños chiquititos incluso no se disponen a una posición pasiva. O sea, no entran como en ese juego, al contrario, tratan siempre de poco contrastar, preguntar, provocar, revelar con B corta y revelar con B larga, y no caen en esta cosa pasiva. Yo estoy acá, dime qué hago. Sino que a rato me dan ganas de hacer justamente lo que tú no quieres que yo haga. Oye, Laila Palma, tiene la palma levantada. ¿Cómo podemos hacer que...? Es que no sé si Tomás está activo. Sí, Tomás está ahí. Ahí está, ahí apareció. La dejé, a ver, pero no sé si puede sacar el mute. ¿Yo? Ahí. ¿Me escucha? Ahí, sí, perfecto. Laila tenía la palma levantada, justamente. Oye, estaba tratando de escribir la pregunta, pero no he sido capaz de conceptualizarlo y tiene de opinión. Confío en que ustedes van a entender y cualquier comentario que hagan me va a ser de utilidad y va a ser interesante, pero tiene que ver con esto de empoderarse, de hacerse cargo, comillas, de tomar las oportunidades, de eso y la abundancia y las sincronías, que es como el deseable, ¿no? Eso, ¿cómo se ve impactado por esto que yo creo que es como la creencia etnocéntrica, egocéntrica, cosmocéntrica, el ego en el fondo, y esto de que somos el centro como persona, como con poca conciencia de esta, a lo mejor, unidad o abundancia. Y también lo asocia al liderazgo, ¿no? Esta cosa del ego. Entonces, por ahí va mi reflexión, así que cualquier cosa es bienvenida. Para entender, a ver si entendimos, yo entendí la pregunta, es cómo lo llevamos o cómo vemos este tema del liderazgo considerando este ego que cree que es el centro. Sí, ya. sí, sí. Si quieres, yo puedo dar algo una... así. Yo te puedo Y en dar el fondo una... también, y una cosa un poquito más galáctica, por ¿Ya? decirlo, que es esto de esta pulsación que tú dices, pulsar que nos lleva a tomar conciencia y cuánto está influyendo esta cosa tan egocéntrica que tenemos y tan etnocéntrica. Sí, súper buena, te pasaste, Laila. Yo lo primero que me gustaría puntualizar ahí es que yo, por lo menos hoy día, desde mi mirada, cuando hablo del ego,
te voy a hacer una analogía. Ujú. El ego vendría para mí a ser cuando tú te metes bajo el agua y tú dices, oye, quiero vivir una experiencia de buceo, ¿cierto? El ego es la mascarilla que te permite ver abajo del agua, ¿ya? Desde este punto de vista, el ego es el que te permite que tu espíritu entre en un mundo físico, que viene a ser esta Ajá. personalidad. Entonces, Ajá. para mí el problema no está en el ego, para mí dicho problema está en la definición que tenemos con respecto al ego. Entonces, yo hablo desde el ego desequilibrado. El ego desequilibrado es que tenéis una creencia asociada a que tú eres separado y que tu ego está separado del resto. Ajá. Entonces tú alineas a tu ego y le haces creer a tu ego, no le haces creer, le das la misión al ego. Cuando le das la creencia de que está separado, el ego cree que tiene que controlar cómo se van a dar las cosas. Cree que tiene el poder para hacerlo porque necesita protegerte y necesita cuidarte. Siempre lo hace en son de algo positivo para ti. Lo que pasa es que, como cree que está separado, cree que tiene una misión, tu mente racional, de controlar cómo se van a dar las cosas. Entonces lo pones en un rol que no es el rol del ego racional, ¿vale? Entonces, Sí. entonces, cuando tú cambias la definición y dices, no, el ego es parte, lo que hace el ego es administrar el presente y darle el control a lo que ya existe, cambia tu forma de ego. Entonces, pero entiendo lo que vas. Cuando tienes el ego en esa definición de aislamiento, efectivamente es muy difícil ver el todo. Entonces, se da el caso de que el ego va a empezar a mirar cosas que lo pueden amenazar porque está tratando de protegerte, porque tiene una definición muy abajo de que cree que, que tiene que protegerse del mundo externo porque es separado del mundo externo. Entonces, bajo esa definición, claro, tu liderazgo va a ir en una dirección de protegerse a sí mismo. Entonces, es mucho más difícil colaborar, pero el problema no es del ego, el problema es la definición que cada uno de nosotros tiene con respecto al ego. No sé si me explico. Sí, sí, te explica mucho y me sirve harto. Y lo otro que yo creo que también yo tenía mi duda es lo céntrico, ego, no, Claro, porque egocéntrico. cuando el ego tiene la definición, cuando tú tienes la definición de que el ego tiene que hacerse cargo de controlar cómo se van a dar las cosas, crees que tienes el ego cree que tiene el poder, no, más que cree, necesita tener ese poder, porque como está separado del otro, del todo, tiene que controlar las cosas. Entonces le estás dando un rol al ego que no le corresponde. Entonces el ego va a estar siempre en supervivencia tratando de egocéntrico, creyendo que es el centro del universo porque todo lo externo es externo a ese. Entonces, lo que quiero evitar acá es satanizar al ego, porque en el mundo como más espiritual yo me incluyo, ¿eh? Sí. Hemos satanizado mucho el concepto de no, que es muy ego, y el problema, en mi opinión, no es el ego, es la creencia que tenemos con respecto al rol del ego. Claro. Y ahí es donde se produce y tienes una amistad, donde el ego lo dejas en el rol que le corresponde, que es la mascarilla que te permite ver abajo del agua. Ahora, donde quieras ir buceando, no depende del ego. La mascarilla no te puede decir dónde quieres ir. Bien. O para dónde te lleva la corriente. Muchas gracias. No, pero ahí no sé si Silvio o... Sí, yo te quería dar una mirada complementaria a la de lo que a mí me pasa con lo que tú preguntas. Cuando Ignacio dio al inicio todo lo que habló y dijo la pregunta, ¿qué me empodera? A mí lo primero que me pasó es que dije, chuta, no tengo idea. Y he estado, a medida que vamos conversando, pensando en ello. Y llegué a una respuesta hace justo un poquito antes que tú hablaras, que me di cuenta que lo que me empodera es saber quién soy. Cada vez que yo voy descubriendo más de mí, cuando me voy mirando más hacia adentro y veo esta expresión, me empiezo a empoderar porque me empiezo a dar cuenta, soy bueno para esto. Esto le pasa a los demás cuando yo hago algo, que lo conecto también con la empleabilidad, ¿no es cierto?, que habla People and Partners, porque me empiezo a dar cuenta que hay cosas que se me hacen fáciles y que puedo estar al servicio de otros y que lo hago bien, y hay otras que no tanto, ¿no es cierto? Entonces digo, por aquí está lo mío, ¿no es cierto?
Entonces, el saber quién soy me va empoderando. Y dentro de ese saber quién soy está el ego, ¿no es cierto? Que yo lo veo como el condicionamiento, ¿no es cierto? Como parte de mi historia, lo que me tocó vivir, donde, con quiénes fueron mis padres, qué pasó en mi familia, el colegio, etcétera. Todo ese entorno, pero que también es una manifestación de mí, porque no me pasa nada que no me tenga que pasar. En palabras de Ignacio, ¿no es cierto? Este campo energético también genera esa experiencia, ¿no es cierto? Y esas experiencias son para que yo me conozca a mí mismo. Entonces voy conociendo ese ego y voy, yo veo el ego también muy en la línea de lo que dice Ignacio, que es como, en tu caso, un vestido, ¿no es cierto? Si vas a una fiesta te lo pones y después te lo sacas. Lo usas, ¿no es cierto? Tu ego lo puedes usar y cuando te dificulta cosas, uno lo puede soltar, porque no somos el ego. El ego es parte de nosotros, pero no somos eso. Y en esto de saber quién soy también, y muy asociado a la empleabilidad, yo me empecé a dar cuenta en mi trabajo de decir cuál es mi valor. ¿Cómo descubro cuál es mi valor? ¿Cómo sé en qué soy valioso y cómo puedo entregar esto a otros? ¿Cómo estoy al servicio para poder entregarlo? Y yo siempre hago el ejercicio de preguntarle a otros, ¿cuál es tu valor? Al principio genera mucha incomodidad, porque todo el mundo te dice, pero ¿a qué te referís? ¿En qué eres valioso? ¿Cuál es tu aporte? Y la mayoría de las personas no lo ha pensado, no se ha sentado a decir, porque no es una cosa que puedas responder tan rápido, porque uno tiene idea de las cosas, pero uno se empieza a sorprender. Yo la manera que fui descubriéndolo y sigo descubriéndolo, es que de repente, no sé, en el trabajo estoy haciendo algo y de repente muchos me dicen, oye, gracias. Gracias por esto, hoy que hiciste bien esto, y ahí me voy dando cuenta de algo que yo no era consciente, ¿no es cierto? Más allá de lo que a mí me pasa adentro, porque uno se inseguriza, le pasan cosas, etcétera, pero me paro más en los efectos que genero, ¿no es cierto? El campo energético. Entonces, desde ahí te podría decir que esa es mi mirada y el saber quién soy y el ir hacia adentro a conocerme me empodera y me ayuda en todo esto que estábamos hablando. Acá. Gracias. Estás muteada, ¿Estás querida. muteada? Ya. No, lo que quería decir que aquí nos vamos Estamos en el entusiasmando y tiempo. planificando. Sí. Y ya van a ser son las 8 ya, así que yo creo que es tiempo para cierre, ¿ya? Sí. En el chat hay descripciones o comentarios valiosísimos de muchos. Yo personalmente quiero agradecerle a todos los que estuvieron con nosotros. Hubo cerca de 60 personas, algunos han empezado a bajar ya en estos últimos minutos. También a los comentarios, la interacción que se genera acá, bueno, y fundamentalmente a ustedes dos, nuestros maestros en esto, maravilloso Ignacio y Silvio. Así que por mi parte súper agradecida y pasarle la palabra a ustedes también si quieren cerrar con algún mensaje especial para que ya vayamos todos a nuestras labores fundamentales, ¿no es cierto?, de familia y otros. Yo solo, primero también agradecerles, porque esto siempre me llena de energía. Yo, a pesar de que uno está en la máquina, estos encuentros de verdad los reservo y para mí me llena de energía también, así que gracias por estar. Y solo les puedo dejar lo siguiente. De aquí para adelante se abre un mundo de oportunidades que no nos imaginamos. O sea, los potenciales se abren a tal punto porque el alma va a empezar a pulsar, porque todos, porque todos somos necesarios, si no, no existirían. Muchas veces cuando tenemos problemas de autoestima, a mí, yo aprendí, esto también me lo enseñó un maestro, uno dice, uno está siendo muy soberbio. Cuando uno dice no valgo lo suficiente, porque lo que le estás diciendo a la existencia es decir, oye, te equivocaste con que yo exista. O sea, es al revés. Por el hecho de existir es porque tienes algo. Hay algo que tu alma quiere poner, siempre. Y eso te da una dignidad, te da... Entonces, el potencial que viene ahora de manifestar sueños, de expresar cosas que queremos y que nos están pulsando es infinita. Entonces, de verdad los insto a que la próxima semana, concretamente el martes,
se hagan la pregunta de cuál es la película, cuál es la historia que ustedes se están contando, se han contado y cuál se quieren contar, y cuál es la película de su vida donde ustedes son los protagonistas. Y no es que ustedes sean protagonistas por sobre otros, sino que cada uno es protagonista de su propia película. Entonces todos somos protagonistas y todos somos necesarios, porque cada uno de nosotros nos va a reflejar una parte nueva de nosotros mismos que podemos mirar. Entonces, ¿qué película nos estamos contando de verdad? Los insto a hacer el ejercicio la próxima semana y la podemos ahí en la siguiente sesión, podemos compartirlo, pero ese para mí es aprovechar esas oportunidades con la película que cada uno se quiere contar y disfrutar esta vida que viene. Súper, gracias Ignacio. Silvio. Yo quiero cerrar con algo que ocupo desde hace muchos años, que es que la vida habla. E intento ponerle mucha atención a la vida en todo momento, sobre todo por qué me encontré con una persona, por qué se me cruzó otra. Cuando uno dice, ¡uy, qué malo esto que me pasó! O qué bueno lo que me pasó, tiene que ver con que la vida de alguna manera te está hablando, te está reflejando, ¿no es cierto? Y para darnos cuenta qué vinimos a aprender y por qué estamos aquí y qué tenemos que hacer, ¿no es cierto? Entonces muchas veces cuando tengo amigos que me dicen, oye, conversemos, mira, me quedó la embarrada con no sé qué, yo siempre les digo lo mismo, les digo, mira, tratemos de comprender qué te quiere decir la vida, porque la vida, esto es puro amor, Dios es amor. Entonces, dentro de ese amor te está tratando de decir algo y tenemos que descubrir el acertijo de qué nos quiere decir. Entonces, invitar a todos, y ojo, no es tan solo en la vigilia, también en los sueños, pongan atención a los sueños nos guían harto, dicen hartas cosas. Si se animan, podemos analizarlos simbólicamente en el chat, también en el WhatsApp. Si alguien quiere contar su sueño, podemos analizarlo. Buenísima idea, sí. Sí, y tiene que ser en Sí. primera persona, ¿sí? Yo iba Sí. caminando, me pasó esto, etc. Voy caminando. Claro, voy caminando, me Voy encontré con... caminando. Y porque la vida también habla desde ahí, y el lenguaje de la vida es simbólico, tal como los sueños, como los arquetipos que habla Ignacio, la astrología también ocupa arquetipos, simbolismo, el tarot, etc. Todo eso es simbolismo, y a medida que uno va desarrollando esa capacidad de leer simbólicamente, es sorprendente cómo la vida habla. Así que Sí. esa es mi invitación. Oye, yo no puedo dejar de comentar ya que estamos hablando de sincronía. Bueno, yo me siento muy afortunada con estos dos escuderos que tengo, que son ingenieros civiles, matemáticos, duros, lógicos, racionales, pero maravillosos en su espíritu, y yo soy del mundo más intuitivo, y desde ahí, tomando lo que decía Ignacio, yo no tengo nada con que empíricamente demostrárselo, pero yo sé que nosotros somos seres infinitos, o sea, nadie me saca esa convicción de la cabeza, y que lo que estamos quizás expresando hoy día, o poniendo sobre el escenario la vida, quizá una pequeña parte, pero está todas las posibilidades de nosotros. Y en relación a lo que decías tú, Silvio, el tema de la vida, yo desde hace muchos años, no sé, ya no tengo recuerdo, como soy vieja, siempre yo he dicho que la vida sabe más que uno y que hay que saber escucharla. Y por último, dentro también de lo sincrónico, nosotros tres, por distintas razones, y quizás muchos de ustedes también, por el trabajo que hacen, y quizás por eso también están con nosotros, uno muchas veces está en este rol del ayudante, ¿no? O el consejero. Tú decías, Silvio, que viene un amigo y te pregunta. Yo creo que cada vez que viene un amigo y te pregunta, o un cliente, o un paciente, o alguien que busca tu consejo, quizás ese problema que te viene a poner es algo que tú tienes que aprender, que viene un mensaje para ti. Uno cae en el cuento de que uno está para el otro y quizá uno no pesquisa que ese problema que te viene a hablar, que a ti te puede sonar muy ajeno, no es nada ajeno, por algo te lo viene a contar a ti. Y ahí viene en la vida, sabe mucho más que uno y que siempre tenemos que aprender. Bien, oye, un abrazo grande. No sé si Tomás, que está ahí, ¿quieres decir algo? No, no me escucha, parece Tomás. Bien, estamos entonces. Muchas gracias. Que estén muy bien, un abrazo a todos. Cariños. Muchas